Hola amigos y amigas de Futsal Total 40, bienvenidos a una nueva edición en cuarentena en este segmento denominado La Hora de Giovanni. Hoy programa especial porque tenemos un enorme protagonista de nuestro fútbol sala en Venezuela, en su momento como jugador salista, en su momento también en sus inicios como jugador, ahora cumpliendo la función de entrenador, el último entrenador en ir a una Copa Libertadores con un club venezolano. Estamos hablando con el Bucaneros de La Guaira en el año pasado, 2019. Es el profesor Samir Badra, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿cómo está todo, hermano? Gracias por la invitación y bueno, tratando aquí de conversar un ratico sobre con esta cuarentena y conversar un poquito de futsal. Qué bueno, qué bueno. Está en su ciudad nativa, ¿no? Está en La Guaira. Uy, creo que perdimos aquí al profesor Samir Badra, a ver que se está reconectando nuevamente con nosotros. Detallitos técnicos, pero ya estamos reencontrándonos con el profe. A ver Ahí si está. no, si aquí nos copia bien. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Le indicaba que si está en su ciudad natal, no está en La Guaira, pasando la Sí, cuarentena. sí, aquí en La Guaira, claro, sí. Y empezar de una buena vez, hablando de esa actualidad en la cuarentena, ¿cómo, vamos a decir que trabaja en esta cuarentena en el ámbito de futsal? Tengo entendido que, o me había dicho anteriormente, que con Bucanero está en stand-by, ¿no? Su contrato. Sí, sí, bueno, sí, esperando a ver qué pase esta cuarentena mundial, a ver qué decisión tomamos de mi persona y la misma decisión de la directiva de Bucaneros, si continúo con ellos o marcho a otro equipo que quiera que todo el servicio como director técnico. ¿Cómo ha sido estos días para usted? Evidentemente para muchos desagradable, pero ¿cómo ha pasado, sobre todo en Catialamar, donde es usted, esta cuarentena, ¿no? Difícil para todos. Ay, creo que volvimos a perder al profe Samir. Bueno, vamos a tratar de reconectarnos con él nuevamente. A ver, sí, ya estamos reconectándonos nuevamente. ¿Me copia, profe? Exacto, ya estamos conectados otra vez. Bueno, Estamos sí, como conectados le decía, nuevamente. esta cuarentena es un poquito complicada para todos los venezolanos y bueno, inclusive para todo el mundo. Ha sido bastante fuerte porque es un encierro, pero gracias a Dios, bueno, yo he estado laborando en distintos negocios y Okay. laboralmente muy bien y bueno, acatando todas las órdenes del gobierno nacional. Me comentaban, por cierto, allegados a usted, que usted tiene entre los negocios, es un negocio de gastronomía, ¿no? Creo que es de chaguarma, no me equivoco. Así que, ¿Qué sí, tal? señor, de Cómo Chaguarma ha y bueno, sido eso? no es porque lo haga yo con mi hermano Chicho Badra, sino Dicho. que, bueno, son chaguarmas muy buenos. Qué bueno, qué bueno. Es un negocio Vamos a irnos. familiar, Sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. sí, un negocio familiar, como le decía, donde trabaja mi hermano, está mi esposa, la Okay. esposa de mi hermano, mi sobrino, mi hija. Es un negocio familiar. Ok, ok. Vamos a irnos, profe, un poco al pasado y antes de irnos al pasado, quiero preguntarle cómo llega al futsal usted y quizás un poquito cliché la pregunta y preguntarle por qué no el fútbol campo y sí el futsal. Bueno, mira, en los años 90, lamentablemente, cuando yo me inicio en en el fútbol de salón, Ok, sí. en los años 90 tuve varias ofertas del fútbol, pero lamentablemente, como le decía anteriormente, en esa época el fútbol en Venezuela, bueno, todos los partidos de la selección nos llevábamos 6, 7, 8 goles, todos los países nos goleaban y a mí nunca me gustó perder. Tuve varias ofertas del fútbol
inclusive también unas en el fútbol de salón, y las del fútbol de salón siempre me llamó más la atención. Primero, cobraba más que en el fútbol, y segundo, dábamos más la talla pues, a nivel internacional, y eso era lo que yo más buscaba, tratar de jugar y no, que no nos metieran 6, 7 goles, porque no me gusta perder. Claro. Y así fue que me fui iniciando, no me fui al fútbol, sino al fútbol del salón. Ok. Ese primer equipo profesional del fútbol salón en el que estuvo, ¿cuál fue, profe? Para empezar ahí a retomar ese tema. Las Furias de Caracas. Fieras de Caracas, perdón. La feria, ok. Y Fieras de Caracas en el año 90. El año 91, dijo. No se escuchó bien esa parte. 93. 93. Año 93. ¿Qué recuerda de ese equipo capitalino? ¿Cómo fueron esos tiempos? La camada de jugadores de aquel entonces en el fútbol de salón venezolano. Bueno, esa es muy bonita, donde llamaba mucho la atención esa disciplina en ese entonces. Me acuerdo, jugábamos en el Naciones Unidas, esa era nuestra sede, y jugábamos sábado, domingo, miércoles y jueves, 4 partidos a la semana. Y ese Naciones Unidas se ponía full. Y cuando íbamos al Parque Miranda también se ponía full. Y viajábamos por toda Venezuela y eso se ponían full todas las canchas. Era, mira, algo muy, muy bonito. Era muy bonito. Lamentablemente esa disciplina cerró las puertas. Bueno, vino el fútbol sala, que es casi lo mismo, pero Sí. avalada por la FIFA, mucho más importante. Y qué bueno que toca ese tema, profe, porque hay gente todavía que no lo entiende, también por el tema que ocurrió con la selección de fútbol sala, primera clasificación a un mundial de futsal, que es avalado por FIFA, como usted lo dijo, pero en aquel entonces ya habíamos ido a un mundial, pero de fútbol de salón, que fueron los campeones del mundo del 97. Sí, sí, claro. Eso es como yo siempre le explico a la gente. No quiere decir que los que fueron en el 97 haya sido un logro que hay que desmeritarlo. No, para mí eso es un logro muy importante para ellos y para toda Venezuela. Lo que se logró, un campeonato mundial donde estuvo Brasil, Uruguay, Rusia, Bielorrusia. Hubo muchos países de Europa como otros países de Sudamérica, potencia. Sí. Sí, me copia allí, profe. Creo que lo estamos perdiendo otra vez. Sí, estamos reconectando nuevamente con el profesor Samir Badra, director técnico de Bucaneros Futsal. Ahí me copia, ¿no? Sí, ya le copio. Sí, perfecto. Hablábamos de lo que era entonces, la etapa del fútbol de salón, ¿correcto? Sí, entonces, bueno, lo que le decía, que el campeonato mundial que obtuvimos en el país, Venezuela completa, obtuvimos ese campeonato mundial, es un campeonato importante, porque después de los años 40, cuando el béisbol quedó un campeón mundial, es el primer equipo en conjunto que quedaba campeón en el país, en un campeonato mundial. Ahora, viene el fútbol sala, muy importante que hayamos ido mundial. Hay mucha gente que iba en contra de Venezuela. Estando aquí en el país, no querían que Venezuela clasificara al mundial. Y yo le explicaba, hermano, si clasifica Venezuela, nos va bien a todos, porque si Venezuela va para un mundial, aquí tiene que haber liga, tiene que surgir más la liga, porque ya somos mundialistas. Tienen los mismos directivos, lo pusimos como contra la pared. Es un compromiso que la liga tiene que surgir y tiene que expandirse, sacar más equipos, y tienen que poner una responsabilidad a ellos, a los jugadores, hacia los atletas, que es lo más importante, donde la liga tenga que durar más tiempo para que los muchachos puedan vivir de eso. Sí, sí. Antes de seguir profundizando de ese campeonato mundial de fútbol de salón, profe, después de la Feria de Caracas, el equipo donde jugó, pudo jugar en otro equipo antes de llegar al 97, que fue el campeonato del mundo. No, yo siempre estuve en las Furias de Caracas, nunca me fui de Caracas, siempre estuve en ese equipo. Hubo varios equipos interesados en cambiarme, pero el dueño en ese entonces, Jesús Sánchez, nunca le interesó cambiarme, nunca quiso venderme ni nada por el estilo. Siempre permanecí en ese mismo equipo. Tuve la oportunidad de jugar Copa Mercononte en aquel entonces, que hoy por hoy es la Copa Libertadores. No,
En ese entonces no existía eso en el fútbol de salón. Eso existió después cuando Cuando agarra FIFA, salió que la Riviera, fútbol. Sí, lo escucho. exacto, Tejido Océano, esos equipos. En esa época no existía eso. Ok. En cuanto, ahora sí, tocar lo que es ese campeonato del mundo de la selección venezolana de fútbol de salón en el 97, coincidió con algunos, bueno, en realidad sí coincidió, pero ¿qué recuerda más de esa camada de jugadores en la que estaba su hermano Chicho Badra? ¿Cómo fue también lo que fue en ese entonces ese campeonato, lo que sirvió para todo un país, esta selección de fútbol de salón campeona de aquel mundial de la categoría, ¿no? Bueno, mira, como conversamos hace rato, yo estuve en esa selección, lamentablemente faltando 2, 3 días, no hice el equipo final. Fui Sí, el último corte, el último jugador en salir de esa selección. Y no, bueno, si nos ponemos a dar los nombres de los jugadores que fueron a ese campeonato mundial, nos quedamos cortos. sí. Como decíamos, mi hermano Chicho, el papi Hussein Rodríguez, Asdrúbal Colmenares, que en paz descanse, el mismo Chichi Soto, que en paz descanse, David Pinto, la Gacela de Naguanagua, el Niño Planché, José Peña, el portero que para mí, bueno, se perdía de vista en el arco. Adrúbal Colmenares creo que también estuvo allí, ¿no? Y Asdrúbal Eh, Colmenares, que en paz descanse. en paz descanse, sí. ¿Cómo fue para usted quizás, que no, ya que nos indica que lo saltaron de ese cupo, me imagino también por la competencia sana que había en esa selección, salir de esa camada, de esa plantilla y no ir al Mundial? ¿Cómo le afectó? Bueno, eso afecta tanto que ahorita es que yo me doy cuenta que cuando yo quedo fuera de la selección, yo tenía ganas de agarrar al entrenador y bueno, de entrarme a golpe con él, como quien dice. Pero después uno va madurando y uno va pensando que bueno, son cosas. Uy, estamos perdiendo nuevamente al profe Samir. Vamos a retomar la conexión nuevamente desde Catialamar, en La Guaira. Está el profesor Samir Badra, su ciudad natal. Ahí estamos reconectando nuevamente con el entrenador de Bucaneros de La Guaira. Aquí me copia, ¿no, profe? Señor. Sí, correcto. Bueno, explicábamos lo que el rencor, ¿no? Que tuvo al no terminar de entrar en ese plantel que fue al Mundial del 97. Exactamente. Entonces son cosas que uno a la ligera las piensa, que uno se molesta, pero cuando uno no está en un equipo, cuando uno no está en un cuadro titular o cuando uno juega poco, cuando no hace la selección, como me pasó a mí, no es porque el técnico le dé la gana, es porque uno está haciendo cosas que Sí. no le conviene al equipo y no haces el equipo por eso. Pues uno cuando llega a un equipo, y yo siempre se lo recuerdo a todos los jugadores, uno tiene el porcentaje. Sí, estamos reconectando nuevamente, la señal fallando un poco con el profesor Samir Badra, pero aquí lo tenemos nuevamente. Sí, cuente, profe. Estamos todavía al aire, Ok. en Futsal Total 40. Perfecto. Entonces, uno cuando llega a un equipo como jugador, uno tiene la posibilidad de jugar los 40 minutos, 25 minutos. El que se va restando los minutos es el mismo jugador. No es el técnico que lo quiere Claro. sentar. No, porque no me gusta, no. El jugador es el que está haciendo las cosas que amerita que uno le vaya dando menos minutos. Correcto. Y bueno, imagino la decisión es más del técnico, evidentemente, pero le quiero preguntar por su hermano Chicho Badra, Chicho Barra, que por qué lo Ajá. llevan a él y no a usted, por qué desde su punto de vista, desde su postura, por qué cree que lo llevan a él al Mundial y no a usted. Bueno, mira, en plena preparación para el Mundial, yo tomé una decisión y pedí un permiso para ir a casarme. Ok, Entonces me dieron el permiso para ir a casarme, me ausenté de sesión aproximadamente como una semana y media, y cuando volví perdí mucho terreno ahí en ese momento, y bueno, yo creo que esa fue una de las causas que yo haya quedado fuera. Tanto es así que en un año antes, en el año 96, quedamos campeón panamericanos en Bogotá, y yo fui pieza importante ahí en esa selección. claro, qué bueno, qué bueno. A ver,
después de ese campeonato del mundo, que sin duda alguna fue algo histórico para el país, para el fútbol y sobre todo, evidentemente, para la disciplina del fútbol de salón, generó un impacto importante y un reconocimiento el fútbol de salón en Venezuela después de ese año del 97. ¿Cree que los tomaron en cuenta o todo siguió como la nada? Sí, no, la recepción del gobierno nacional en ese entonces y de la misma directiva que teníamos en la liga no aprovecharon ese auge del fútbol de salón, de ese campeonato mundial, no lo aprovecharon. Aunque es que también teníamos algo muy en contra, que es lo que estamos hablando, la FIFA. Si el fútbol de salón hubiese estado avalado a la FIFA, aquí en Venezuela ahorita fuésemos una potencia, bueno, increíble. Sí, sin duda. Lamentablemente no está avalado a la FIFA y ese deporte desaparece. Sí. Exactamente, profe. Bueno, después de ese mundial, nos indica que ya estuvo en otras selecciones o en otra competición con la selección, le tomaron en cuenta. Pero luego, ¿qué fue del futuro como jugador de Samir Badra? ¿Cuándo fue ese retiro oficial de la disciplina? ¿En qué año? Mira, después nosotros nos fuimos al llamado que llamaban cuando empezó el fútbol sala en Caracas. Lo llamaban Fútbol 5. En vez de fútbol sala, Fútbol 5. Y nos fuimos a jugar esa disciplina y jugábamos con Mercados Municipales, un gran equipo, campeones todas las veces. Después me fui a jugar con el Luso, también quedamos campeones. Y ya después de la tragedia de Vargas en el año 99, viene el año 2000, a mí me hace un llamado el profesor, ya te voy a decir el nombre, bueno, no me acuerdo ahorita, lo más seguro Freddy debe acordarse, el profesor de la UCB. Ok. Se quedó congelada la imagen del profesor Samir Badra, a ver si lo podemos reconectar nuevamente, Robin teniendo Caballo. detalles Eso técnicos. ya empiezo a pensar en mi retiro. Profe, vuelvo a repetir que se había congelado la conexión. Disculpe allí Ok. la demora. En el año 90 Iván de en el la año, Vega, nos dice el profesor Frederic, ve aquí la producción. Iván de la Vega. no era Iván de la Vega, era Robin Caballo. Ok. Robin Caballo, el que tenía la selección de fútbol playa, que era el técnico de la UCB en ese entonces en fútbol playa. Me hizo un llamado para ir a integrar a la selección y bueno, me fui a Brasil con la selección. Lamentablemente, bueno, como ya todos sabemos, el fútbol playa no ha logrado los objetivos que se esperaban. Y bueno, no nos fue tan bien. Pero después que regresé, empecé a pensar ya en el retiro del fútbol sala y del fútbol playa y de toda esa cuestión. ¿Exactamente en qué año cambió de fútbol de salón a fútbol playa? Porque tampoco, si En lo el año llevaste 2000. usted. 2000, ok. Porque exactamente fue por algún motivo, por ese motivo en específico que nos indica que ya no siguió jugando al fútbol de salón. El tema de que no los tomaron en cuenta. En este caso no tomaron mucho el seguimiento del fútbol de salón en Venezuela. Sí, bueno, el fútbol de salón ya en esos años ya había muerto como tal, ya la liga había fracasado, como quien dice, y entonces empezaron a sacar nacionales de fútbol playa, y de aquí de Vargas sacábamos un equipo donde siempre íbamos a los nacionales y broma, y bueno, y ahí fue donde me llamaron para la selección de fútbol playa. Ya que habla de Vargas, profe, por allí también allegados, me mandaron a preguntarle que qué recuerdos tiene del torneo de la Redoma de la Atlántida, de las localidades donde usted vive. Bueno, le cuento que para mí es uno de los mejores torneos que se han hecho en toda Venezuela. La Atlántida era un espectáculo. Se jugaba como quien dice en la calle, en asfalto, pero esos eran los mejores torneos que había. Qué bueno. Que por allí también jugó el profe Robinson, me dijeron, parte también de Sí, esa claro. generación en el 97. Sí, Robinson también. El mismo Newman Miranda, el portero. Okay. Qué bueno. A ver, esos primeros acercamientos como entrenador, ¿tenía pensado el retirarse, jugador, ya tomar las riendas como director técnico?
Bueno, mira, yo desde el 2005, yo empecé con el equipo Riviera. Eh, Empecé a trabajar con ellos como jugador y director técnico en los campeonatos aquí en La Guaira, cuestión. Entonces después, a mediados del 2007, 2008, me retiré por completo de director técnico, de jugador, de todo. Me dediqué más que todo a los negocios, al trabajo. En el año 2015, si no me equivoco, recibo un llamado de Robinson Romero, que si quería trabajar con él en el Caracas, de asistente. Y ahí es donde me reintegro otra vez a la disciplina. Pasó bastante tiempo. Sí, bastante. Entonces, bueno, estuve con Robinson en el 2015, llegamos a la final, lamentablemente no pudimos ganarla. Después estuvimos en el 2016 con Bucanero, también estuvimos entre los primeros 3. Y bueno, después en el 2017 no estuve con nadie y el 2018 recibo el llamado de Bucanero para ser el técnico principal. Ok. A ver, ¿por qué me indica que en el 2017 no estuvo con nadie? ¿Por qué fue el motivo? ¿Por qué cree que usted que fue el motivo o fue algo ya más personal? No, bueno, se nos acabó el contrato en el 2016 con Bucanero. Bucanero decidió no renovarle a Robinson Romero y al no renovar Robinson, quedo yo por fuera por ser parte del cuerpo técnico y no recibí llamado de ningún equipo. Ok. A ver, llega el 2018 y lo contrata nuevamente Bucanero, por ahora para comandar ese banquillo del equipo litoralense. ¿Cómo fue conformar ese equipo, las negociaciones con la directiva, el acercamiento, una gran plantilla que sin duda alguna por algo quedó campeona de aquella temporada, ¿no? Sí, bueno, eso es son muchas cosas que si yo te cuento, bueno, pasaríamos mucho tiempo. Hay La tiene anécdotas todo el tiempo del que a mundo veces si le digo a quiere. los jugadores. Hay anécdotas que le digo a veces a los jugadores que cuando me toca negociar con el gerente de Bucanero, él llega y me dice, bueno, mira, Samir, tu trabajo para ser el director técnico este año, hay esto. Y yo le digo, oye, ¿no crees tú que es muy poquito? Él me dice, mira, eso es lo que hay. Acuérdate que tú no eres técnico, tú estás empezando. Yo agarré y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a recibir ese dinero, porque yo no vivo de este deporte. Yo lo voy a recibir, pero recuerda una cosa, el año que viene pido yo. Y el hombre me dice, bueno, la única manera que pidas tú es que quedes campeón. Le dije, bueno, esa es la idea, hermano. Bueno, y eso fue lo que pasó. Y después el hombre me veía cuando estábamos en la celebración y me decía, cuando me toque negociar contigo voy a llorar. Qué bueno, qué buena anécdota, ¿no? Qué bueno. Esa camada de jugadores, profe, habla un poco de cómo la conformó, si ya algunos ya venían, como el caso de Tito Jiménez, que ya era un jugador experimentado de esta liga, pero habían jugadores jóvenes, en este caso, si no me equivoco, estaba Froilán en esa camada, había gente de experiencia. ¿Cómo fue conformar ese equipo? Bueno, cuando yo hago el primer trayado aquí en Vargas de Bucanero, se integra el trayado Tito, se integra Eneiker Morales, y claro, los dos llegan a presentarse. Bueno, profe, ¿cómo está? Bueno, aquí estamos nosotros. Bueno, no, perfecto. Cuento con ustedes. Como quien dice, la insignia del equipo que teníamos ahí. Y después fuimos conformando, porque de resto no teníamos a más nadie. Teníamos a Tito y a Eneiker, más nadie. Y empezamos a buscar. Me acuerdo claro que el profesor Frederick me llama y me dice, te tengo un jugador de La Guaira. Te tengo un jugador de La Guaira que no tiene equipo. Entonces me habla de José Landaeta, Claro. parte del cuerpo técnico mío. Me decía, no, pero es que José Landaeta es un muchacho problemático. Entonces me recuerdo yo le dije, bueno, puede ser un muchacho problemático, pero vamos a darle la oportunidad. Es un muchacho de La Guaira y vamos a darle la oportunidad, no nos vamos a quedar con la duda. Él nunca ha trabajado conmigo, yo quiero que trabaje conmigo a ver. Bueno, resulta ser que estuvo nominado a jugador más valioso, estuvo nominado a jugador revelación, Creo que fue jugador de revelación. tercero, cuarto goleador. Exacto. O sea, algo que yo dije, bueno, qué más bonito que un jugador juegue en su casa con su público, hay que darle la oportunidad. Sí, totalmente. Tuvimos la oportunidad también de traernos a Andrés Terán, sí, alias Momoy. Momoy.
un muchacho muy jovencito, me dijeron, mira, tengo un muchacho en Trujillo, jovencito, muy bueno. ¿Lo quieres probar? Mándamelo. Nos lo traímos, bueno, quedó goleador de la liga. Ahorita está jugando en Argentina. En Argentina, sí. Sí, jugadores que, bueno, que como que le tocaba explotar ese año y, bueno, gracias a Dios estuvieron conmigo y explotaron conmigo. Qué bueno, qué bueno. Lo que significó llegar a una final, profe, para usted, en su primer año me dice como entrenador, porque prácticamente en la Liga Superior fue su primer año como entrenador, llegar a una final y ante nada más y nada menos que el bicampeón, que era el Caracas Futsal, ¿no? ¿Cómo fue también conformar esa final tan aguerrida que sin duda alguna fue una de las grandes finales que nos dejó la década? Sí, claro, bueno, mira, yo siempre, desde que empezamos la temporada, yo le decía a los muchachos, muchachos, vamos a ir paso a paso, no nos adelantemos, tampoco nos Sí, atrasemos. Eso sí, en casa vamos a buscar de ganar todos los partidos, que son los partidos importantes. Y nosotros hicimos un grupo, o yo hice un grupo tan bonito junto con mi cuerpo técnico, que recuerdo que cuando llegamos nosotros a San Cristóbal, en la ronda eliminatoria, el primer partido lo empatamos, lo perdimos, perdón. El segundo lo empatamos y nosotros nos veníamos en la carretera como si hubiésemos sido campeones, celebrando que habíamos agarrado un punto. Que yo decía, pero ¿por qué estamos tan felices? Porque nosotros teníamos una racha tan buena en casa que sumar de uno fuera era importante. sí. Cuando nos toca Táchira en la semifinal, fuimos a buscar el primer juego de una vez, gracias a Dios se nos dio. Después Uy, volvimos a perder al profe Samir, a ver si nos reconectamos con él. Estamos teniendo detallitos técnicos, también el internet, recuerden, en nuestro país es un poco complicado, pero bueno, aquí estamos reconectando nuevamente con el profe. Profe, ¿nos copia? ajá, sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Nos hablaba de la conformación de la Ok, plantilla en el bueno, 2018. En la exacto. final, sobre Entonces, todo. sabíamos que nos tocaba una final bastante aguerrida. Sí, Sí. sabíamos que era una final fuerte. Tuvimos la dicha de ir a Caracas a jugar la serie empezando y como acostumbrábamos casi en toda la temporada, pegamos el primero en Caracas. En Caracas ganamos el primer partido que fue, bueno, que yo dije, bueno, ahora sí, porque en casa va a ser difícil que esa gente nos gane. Ganamos el primer partido y después, bueno, llegamos a casa y en el último partido tuve que secar a Carlitos Bento, ponerle una marca personal para que lo dejaran seco y bueno, se nos dio la estrategia. Qué bueno, sí, y recuerdo que esa final, la rivalidad era Tito Bento, esa piquiña, ese pique no sano que tenían entre ambos jugadores. Oye, volvemos a perder al profe Samir Badra. La conexión ha estado un poco fatal. A ver si lo volvemos a reconectar con nosotros. Allí estamos teniendo al profe nuevamente. Profe, ¿nos escucha? Sí, sí. Perfecto. Le hablaba lo que era también la rivalidad, nos hablaba de Bento y la rivalidad Bento-Tito se generó una eficacia bastante interesante, porque dos jugadores impresionantes y se tenían ese pique allí en la final que le dio ese gustico sabroso a esa final, ¿no? Sí, sí, claro. Como la llamaban en las redes sociales, la final de la autopista. Y Ajá, ponían de a Tito y a Carlos Bento. correcto, correcto. Ese quinto y decisivo juego, profe, se lo esperaba, dependiendo no solo por lo que fue el quinto juego, sino la final como tal. ¿Se esperaba un quinto juego, Samir Badra? Mira, en realidad no. Yo pensaba que el cuarto partido ya nosotros ganábamos y éramos campeones. Ese partido nunca me pasó por la mente perderlo. Lo perdimos en prórroga, nunca me pasó por la mente. Inclusive, yo llegué a mi casa ese día, bueno, destruido, porque yo decía, al perder este partido, creo que pierdo la final. Y cuando llego al camerino al siguiente día, los mismos muchachos son los que me levantan el ánimo y me dicen, no, profesor, tranquilo, que nosotros vamos a ganar hoy. Entonces ahí fue donde me senté con Newman Miranda, que es mi asistente en ese momento. Me senté con Newman Miranda y empezamos a planear la estrategia, donde yo le dije, mira, el que nos mató ayer fue Carlos Bento. Vamos a secarlo hoy.
volvimos a perder la conexión con el profesor Samir Badra. Vamos lo recuperaremos rápidamente a medida que pase el plazo. Mira, ya lo estamos recuperando. A ver si nos escucha el profe Samir. ¿Nos escucha allí, profe? La señal ha estado goleando 5-0, ¿no? Exactamente. A ver, sí, nos hablaba de lo que fue ese último partido, el quinto y decisivo, en la final. Sí, entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo en agarrar y ponerle una marca personal a Carlos Bento, que Carlos Bento nos había, como quien dice, matado el partido anterior. Entonces, nosotros teníamos en la nómina un jugador llamado Larry Núñez, que es muy amigo de Carlos Bento. Son como quien dice panitas de allá de los Teques y jugaban juntos. Y ya yo lo había hecho en ocasiones anteriores y él me decía, no, profe, yo a Carlos Bento lo marco y él conmigo no pasa. Y bueno, y eso fue lo que volvimos a hacer como lo hicimos una vez y nos dio resultado y se dio el partido que teníamos que ganar. Sobre todo la afición, ¿no? La afición de La Guaira, esos llenazos que marcaban el polideportivo de José María Vargas, lo que significó, cómo fue también ese sentimiento, ¿no? Ese apoyo que le respaldó la afición de La Guaira allá en el polideportivo, para ustedes. Mira, eso fue algo muy bonito porque el público de aquí de La Guaira es un público exigente. Es un público que si tú pierdes 2 partidos seguidos no te van a ver. Entonces, ese año yo tomé la decisión de hacer un equipo más que todo guaireño. El equipo que teníamos Bucanero ese año era un 85-90% de jugadores de La Guaira. Y iba la mamá, el papá, la familia de cada jugador, más los amigos, más la gente que se iba contagiando. Y cuando venías a ver, el domo estaba full. Pero la gente iba a ver a su gente, a sus jugadores, a sus muchachos, a su pueblo. No que, ay, no, aquí tengo un jugador de Maracaibo, tengo uno de San Cristóbal. No, ellos iban a ver a los guaireños. Y eso fue más que todo la plantilla que yo quise hacer. Y sobre todo hablar de ese partido, profe, porque empezaban perdiendo. Ese partido lo empezó ganando Caracas. ¿Y cómo le hicieron para darle vuelta al marcador? La frialdad también de los muchachos para controlar el partido, sobre todo sobre los minutos finales, que creo que, si no me equivoco, fue un golazo de Tito de larga distancia que terminó sellando el partido, ¿no? Sí, claro, yo creo que no llevábamos ni 2 minutos cuando el juvenil de Caracas nos hace un gol sí. Que, bueno, a mí me pasó todo por la mente en ese momento, pero yo lo único que me quedó fue, muchachos, calma, vamos, tranquilidad, quedan todavía 39 minutos, vamos a tranquilizarnos, que el partido se nos va a dar. Y fuimos llevándolo, calmé a los muchachos, fuimos llevando el partido, bueno, el primer tiempo terminó 2-1, y después, como tú dices, el arquero le lanza la pelota a Tito, la para de pecho, y de giro le pega con la zurda, y bueno, la mete arriba en el ángulo, un golazo. La celebración, quedan campeones, Bucanero retorna a otro título, el segundo en su carrera. ¿Qué se le pasaba a la mente a Samir Barra? Incluso yo bajé, estaba en el partido con el profe Frederick, lo puede contar, y para aquel momento trabajaba para Meridiano, y recuerdo que fue a entrevistarlo y estaba el gentío encima de usted, la emoción. ¿Cómo lo vivió usted esa gran celebración allá en José María Vargas? No, bueno, eso inolvidable. Tanto es así que cuando veo los videos y me acuerdo de eso, bueno, se me pone la piel de gallina. Eso es algo inolvidable, en verdad, algo que uno sueña desde el primer día y cuando tú ya ves que se te lograste el éxito y se te dio, uno no sabe ni qué pensar. Claro. Antes de tocar la Copa Libertadores, quiero preguntarle, campeón también como jugador, ¿no? Sí, claro, con las Furias de Caracas. Con la Furia de Caracas. La diferencia que es que el campeón como jugador y entrenador sería. Me imagino que es la misma, pero una. Es una alegría, pero yo creo que como director técnico la alegría es doble. La alegría como director técnico es doble porque eso es, tú estás llevando la batuta, tú eres el que estás organizando el equipo, el que quieres que jueguen como tú quieres que ellos jueguen. Entonces, yo creo que como técnico la satisfacción es más grande que como jugador. Ok, válido.
Profe, la Copa Libertadores de la temporada pasada, me tocó cubrir todo el campeonato, por cierto. Qué dura, ¿no? Le tocó reforzar casi que media plantilla, incluso jugadores de la selección como Viamonte, Carlos Bento estuvieron en esa plantilla. Fue un equipo bastante bueno el que conformó y la participación no fue a menos, pero ¿cómo fue para ustedes enfrentar ese evento internacional tan prestigioso como lo es la Copa Libertadores y usted primera vez que iba como entrenador ya principal? Sí, claro, eso es una copa muy, muy bonita, muy bien organizada. Es como quien dice, de Latinoamérica es lo máximo que hay. Allá, inclusive, allá me encontré con mi amigo Robinson Romero, que estaba con Claro, el Panda de Perú. sí. Y yo traté de hacer una plantilla bastante equilibrada, donde los jugadores que estén en la banca prácticamente iguales que los que estén en el tabloncillo. Lamentablemente surgieron cosas de inexperiencias mías como técnico, lo reconozco. Me llevé 2 jugadores lesionados que no tenía que haberme los llevado. Pero bueno, uno, como quien dice, llevando golpes va aprendiendo en esta disciplina. Lamentablemente. Uy, volvimos a perder al profesor Samir Badra cuando la noticia estaba buena, ¿no? Estaban comentando sobre la Copa Libertadores 2019. A ver, estamos reconectando nuevamente la conexión con Samir. Ahí no, nos copia, profe. Sí, los oigo. Perfecto, perfecto. Nos hablaba de que habían 2 jugadores lesionados que usted se llevó, pero ¿nos podría informar cuáles serían? ¿Cuáles eran? Sí, yo llevé a Tito con una lesión en la rodilla. Y Uy, imagínate, me llevé los 2 líberos lesionados, capitán. a Tito y al Team Moreno. Uy, sí, 2 experimentados. Wow. Sí. Entonces Ah, ahí cometí el error de la inexperiencia. pero fue más por decisión del jugador que quería ir o por tema de la necesidad. En realidad, a Tito me lo iba a llevar bueno, por todo lo que hizo. Estaba en tratamiento. El médico me había dicho que si seguíamos el tratamiento podía jugar. Y bueno, y me lo Sí, llevé. El Team Romero llegó con una molestia, porque recuerda que ellos venían todo del fútbol de salón, el que jugaban por allá por Tucupita, y venían sí, sí. tocados. Entonces, el Team Romero, coño, profe, no me deje. Bueno, cosas de uno que uno lamentablemente en esta disciplina uno no tiene que tener corazón tan blando, porque si tú Sí, quieres quedar campeón o hacer un buen papel, tienes que jugar con lo que tienes y jugar duro. sí, Entonces, bueno, cometí ese error. sí. La participación, ¿no? Porque fue de menos a más ese torneo, los jugadores ya mencionados, los que reforzó. ¿Cómo describe la participación en esa Copa Libertadores? Si no me equivoco, terminó esa presentación contra Cerro Porteño, ¿no? Sí, Cerro Porteño nos elimina en cuartos de finales. Una Sí, plantilla increíble donde estaba un venezolano, estaba el Super Duty ahí, Super Duty estaba en así, esa correcto. plantilla. Sí. Entonces, son pequeños, mira, las pequeñas cosas en un campeonato corto es la que te dan el triunfo o te dan las derrotas. Nosotros estábamos en la ronda eliminatoria, jugamos contra el Gremio de Brasil, perdimos el primer partido 3-2, una presentación excelente. Después jugamos contra el Boca de Ecuador, Ecuador, sí. sí señor, le ganamos. Y nos tocaba contra el Nacional de Uruguay, un equipo donde yo lo veía que le podíamos pasar por encima muy fácilmente. Bueno, se nos dio un partido increíble. Pegamos como 5 o 6 pelotas en el palo. El arquero nos tapó cualquier cantidad de pelotas. Pelamos todos los goles que nos dio la gana. Y faltando 2 minutos, vino el Nacional, nos hizo el gol. Nosotros Ese fue el partido que empatando por con. diferencia de gol avanzan a cuarto, pero perdieron 1-0, ¿no? Exactamente. Sí, Perfecto. Entonces, nosotros empatando con Nacional, nosotros nada más con empatando, íbamos a cruzar contra los colombianos, Alianza Platanera.
que Bucaneros. en mi capacidad como director técnico lo veía un equipo más accesible que Cerro Porteño. No quiero decir que si jugaba contra Alianza lo iba a ganar. Se me iba al partido mucho más fácil que Cerro Porteño. Equipo donde está Cheo Falcón, si equivoco, hasta hace poco. Estaba Cheo Falcón y estaba Jairo Áñez, dos venezolanos. Ok. Vale. Y a ver, metiéndonos ya a temas más recientes, llega la información de que iba a salir la Liga Yiboba, que es la Liga Superior, y al final se cayó. ¿Cómo fue también para el plantel Bucaneros? Luego sale la Liga Nacional y esa es la que iba a permitir el cupo internacional. ¿Cómo fue pasar de esta Liga Superior a una Liga Nacional, ¿no? Y con rivales, no es por desmeritarlos, pero no tenían ese roce a lo que tenía la Liga Superior. Sí, bueno, nosotros nos estuvimos preparando. Uy, se cayó nuevamente la conexión con el profesor Badra. A ver si nos reconectamos rápidamente con el profe, el guaireño, actualmente entrenador de Bucaneros. Bueno, sigue como entrenador de Bucaneros de La Guaira Futsal. El último entrenador en ir a Copa Libertadores con un equipo venezolano, en este caso Bucaneros, la temporada pasada. A ver si lo tenemos nuevamente con nosotros. Está reconectándose ya el profe. Han caído varias conexiones. Qué lástima porque la conversación ha ido a menos y ha estado muy buena. A ver, no nos copie, profe. Sí, lo copio. Perfecto. Hablábamos de lo que iba a ser la Liga Yuba y se cayó definitivo para entrar a la Liga Nacional. Sí, bueno, entonces nosotros nos estábamos preparando para la Liga Yiboba. Después llega, cuando se cae la liga, vamos a la Liga Nacional. Nos pregunta si queremos salir a la Liga Nacional. El dueño, bueno, vamos a salir, vamos a cumplir con ese reto. Y salimos con puros jugadores de aquí en La Guaira. No teníamos ningún jugador extranjero. Bueno, el único que es de interior, que es Manuel Fernández, alias El Chino, portero de la selección de Venezuela, sí, que va para el Mundial, de Puerto La Cruz, pero bueno, tiene su novia en La Guaira y vive aquí en La Guaira también. Teníamos un gran equipo, bueno, y como te venía diciendo, los partidos de ronda eliminatoria fueron bastante disputados. Yo creo que la zona de nosotros era bastante fuerte, donde estaba Real Esperanza, que llegó a la final. Y bueno, sí, nos toca el cruce contra el cruce esperado por todo, yo creo que por todos los de esta disciplina. Contra Delta. Delta Tequero contra Bucanero. Wow. Sí. Delta Tequero con una gran plantilla, un gran técnico que es Mauricio Suárez. Lo tuvimos por aquí, por cierto. Sí. Entonces aquí nos hablaba de la serie ante Delta. Sí, correcto, lo escuchamos. Sí, aquí en La Guaira quedamos empatados 7-7. Un partido que cometimos demasiados errores. Cuando llegamos al Delta, nosotros jugábamos allá un sábado. Nosotros nos íbamos un día miércoles para poder descansar porque el viaje es bastante fuerte. Sí. Pero el gerente del equipo decidió que teníamos que viajar era el jueves y el jueves en la noche. O sea que llegamos el viernes en la tarde, casi tarde noche, mientras que los muchachos se alistaban, descansamos. Fuimos el mismo sábado en la mañana a dar reconocimiento a la cancha, hacer un trabajito de estiramiento. Hicimos algunas cosas prácticas, pero bueno, no se nos dio lo que buscábamos. Delta Tequero nos pasó por encima, como se dice en este ardor de deportivo, nos pasó por encima en su cancha y bueno, se dio lo que se dio. Hasta ahí llegamos, como que dice, en la Liga Nacional. Sí. Bueno, al final terminó siendo Delta Tequero el campeón y el que va a la Copa Libertadores, que hasta ahora no sabemos cuándo va a ser con esta pandemia. Pero bueno. A ver. Exactamente. Vamos a hablar de temas más actuales, ¿no? Temas de futsal, la selección nacional. Y quiero preguntarle lo que era su generación a la actual, este talento que ha crecido impresionante en nuestro futsal venezolano, a lo que era el fútbol de salón antes de esa generación. Pues sí ha habido una diferencia y ha habido un crecimiento desde su punto de vista, profesor. Sí, claro. Ahorita
el salonista, como quien dice, el jugador de fútbol sala ahorita, es más profesional, se prepara mejor en el sentido que van al gimnasio, hacen pesas, trabajan con máquinas. En la época de nosotros, no, en la época de nosotros, recuerdo yo en los años 90 cuando íbamos a entrenar, íbamos al Parque del Este y nos ponían 2 horas y media a darle vuelta al Parque del Este. Esos eran los entrenamientos de nosotros. Y cuando íbamos a la cancha era jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Ahorita el jugador más profesional se prepara más. Antes los jugadores de la época mía, los que teníamos la contextura como mi persona, era porque, bueno, nacimos así, éramos jugadores fuertes. Pero ahorita el jugador, por lo menos Carlos Bento, Viamonte, son jugadores pequeños. Otra vez se nos fue la conexión con el profe, a ver si reconectamos nuevamente para resumir un poco e ir a la recta final ya del programa del día de hoy con Samir Badra, director técnico de Bucaneros de La Guaira Futsal. A ver, lo tenemos nuevamente, profe, nos copia, ¿no? Volvimos. Perfecto. Entonces, bueno, como te venía diciendo, sí, que el jugador de fútbol sala ahorita está mucho más preparado físicamente que el de fútbol de salón de los años 90. Claro, la camada de los años 90, hablamos una camada, como lo decía el profesor Álvaro Guevara siempre, una camada que va a ser difícil que se repita, porque eran jugadores todos entre 1,90, 1,89, 88, jugadores muy altos y bastante fuertes. En esa época estaba Asdrúbal Colmenares, jugador de 1,85. El Papi Rodríguez, un jugador de 1,90, mi persona 1,93, José Amiguito Moure, de Caracas, un estupendo jugador también de 1,80 y pico. O sea, éramos jugadores fuertes que por eso es que tuvimos tanto éxito en el fútbol de salón a nivel internacional, porque cuando íbamos a jugar contra Paraguay, Uruguay, Brasil, los rusos, eran jugadores de... Uy, vamos perdiendo nuevamente al profe. A ver si se reconecta nuevamente con nosotros rápidamente. Esperemos que sí. Sí, aquí lo tenemos nuevamente con todos ustedes, profesor Samir Badra. Prosiga, profe. Entonces teníamos cómo dar la talla contra esos jugadores de otros países. Eran jugadores fuertes, pero nosotros también éramos fuertes. Y gracias a eso tuvimos mucho éxito a nivel internacional. Ahora, el jugador de ahorita, como te decía anteriormente, el mismo Viamonte. Viamonte es un jugador pequeño, pero Viamonte choca con quien sea y es un jugador fuerte. Está muy bien preparado. Más lo que juega, que es una barbaridad, que bueno, que ya ese es otro tema. No. Viamonte, Carlos Bento, son jugadores fuera de serie en esta disciplina. Sí, correcto. Y ya que nos habla de ellos, profe, ¿se esperaba esa clasificación al Mundial? Bueno, yo no te voy a mentir diciéndote que sí la esperaba, pero la estuve ligando siempre, viendo todos los partidos y ligando a Venezuela, pues. Ligando porque, como te dije anteriormente, Venezuela va para el Mundial y eso nos conviene a todos los que estamos rodeados de esta disciplina, a todos. Eso es cuestión, no, que el técnico es Frederick, no, eso no tiene nada que ver. No importa el técnico, lo importante es que Venezuela vaya al Mundial para que esto surja y todos podamos vivir de esto. Por supuesto. Comparto totalmente con usted y sobre todo jugadores a los que, muy pocos, pero con los que compartió, otros que dirigió por allí. Me imagino que para usted también es orgullo, ¿no? Ver esos jugadores que usted vio crecer, que estén en la selección y que hayan hecho esa gesta histórica de clasificar el primer mundial. Claro, claro. Inclusive tenemos 2 jugadores en la selección que son de aquí de La Guaira, que es Milton Francia y Pichón Wilson Francia. Claro, los 2 hermanos de Francia. aquí de Catialamar. Sí. Incluso jugaron en Bucanero en su momento. Y volvimos a perder al profe Samir. Wow, vaya que ha sido complicado la conexión, mantenerla. Vamos a tratar de reconectarnos nuevamente con el profesor Samir Badra. Nos hablaba de la selección nacional y esa gesta histórica a Lituania. Aquí lo tenemos nuevamente, profe. Nos hablaba de la selección, de lo que fue la clasificación al Mundial.
Entonces, es un orgullo para nosotros los guaireños y los venezolanos tener a los hermanos Francia en la selección, que son de aquí de La Guaira, porque tenemos a alguien una representación del Estado. El mismo Manuel Fernández, el portero, el chino, el arquero, que para mí, sí, eso es un jugador que él estuvo con Pero cuando estuvo el profesor José Martínez, y a él lo botan del equipo, y cuando a mí me lo comenta le digo, tráemelo, vamos a probarlo. Bueno, y para mí fue una gran sorpresa, que yo decía, ¿cómo este muchacho no está en otro lado? Tremendo arquero, y mira, le deseo lo mejor del mundo. claro, claro. De verdad que sí, había mucho talento en esa selección. Y hablando de talento, no las quiero comparar, pero desde su postura, volvimos a caer con el profe Samir, ya entrando en la recta final, porque ya el tiempo está entrando en su tiempo final, en su recta final, pero ha sido una conversación bastante grata, ¿no? Con el profesor Samir Badra. Y ya estamos reconectándonos nuevamente. ¿Nos copia, no, profe? Sí. Perfecto. Bien, ahí ya vamos peleando con la conexión, pero ahí vamos, poco a poco. A ver, quería hablar de la generación en la que usted estuvo y al final por cosas del destino no terminó entrando en ese Mundial del 97, a esta generación que termina yendo al Mundial pero de fútbol sala. ¿Qué diferencia puede haber entre una y otra? Más allá de lo material, del tema marketing, de mediático, ¿qué diferencia puede haber entre ambas? Para usted, ¿cuál fue más significativa en este caso? Bueno, mira, más significativa para mí fue esta que viajaron ahorita. No sé si era por la rabia que yo tenía que había quedado fuera de la selección en aquel entonces, pero las dos son importantes, sinceramente, las dos son importantes. Esto es un logro que veníamos varios años buscándolo, clasificar a un mundial, gracias a Dios se logró. Lamentablemente, bueno, tanto para ir a un mundial y nos agarra la pandemia y nos suspenden el mundial este año. Eso es lo único malo, pero bueno, de resto hay que seguir trabajando y luchando para cuando llegue el mundial. No es nada más llegar a un mundial, es ir y hacer un buen papel y tratar de mantenernos y en el otro mundial volver a ir, porque ya tenemos que ser potencia en este deporte. Independientemente del técnico que esté. Claro. Freddy, esté Robinson, esté Mauricio, esté quien esté, tenemos que ser potencia. Profe, quiero hacerle par de preguntas, no sé, quizás comprometedoras para usted, pero vamos a ver cómo las resuelve. Para Samir Badra, en la historia de nuestro futsal venezolano, ¿cuál ha sido el mejor jugador que usted ha visto? Y la otra pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor jugador que le tocó dirigir? Mira, sin decirte mentira, para mí el jugador más completo y un jugador que le tengo mucha admiración y es una gran persona, es amigo mío, para mí es Rafa Morín. Es un jugador para mí fuera de serie. Como persona dentro de la cancha y fuera de la cancha es un caballero y es para mí el jugador más completo que tenemos nosotros en Venezuela. Y el jugador que me tocó dirigir, mira, sin decirte mentira, tengo a dos. Tengo a Enrique Morales aquí de La Guaira y a Momoy. A Terán, Momoy. Qué bueno. Sí, bueno, son dos jugadorazos. Momoy, selección nacional y Enrique yo creo que en cualquier momento puede llegar. Exactamente. Qué bueno. Ya entrando a lo que es la recta final, profe, de verdad, más allá de la conexión, una charla muy amenas. De verdad agradecerle por su tiempo, sobre todo, que es muy valioso para nosotros. Una pregunta que le he hecho a los dos últimos invitados, a los dos invitados anteriores. ¿Cree que nos hace falta la Liga Superior y por qué? Sí, claro, la Liga Superior nos hace falta. Te lo aseguro que tiene que haber liga obligado para que los venezolanos puedan seguir abordando todas esas ligas en otros países, para que el jugador vaya creciendo, porque todos los jugadores no pueden ir a otros países a jugar. Entonces, ¿cómo el extranjero lo ve? Viéndolo en Venezuela jugando,
en la Liga Profesional de Venezuela, y ahí el jugador va surgiendo. Entonces podemos ir atacando las ligas latinoamericanas, en Europa, ya tenemos muchos jugadores en Europa. Entonces es muy importante para Venezuela y para la selección y para todos los jugadores de esta disciplina. Y por último, profe, para ir cerrando ya, ¿cómo ve a la selección para el Mundial de Lituania? Ya suspendido oficialmente para el 2021, quizás como le he dicho a muchos, nos sirve de aprendizaje y de mejoría para la preparación, sobre todo recuperar a Chavela Vidal, que terminó lesionado. Pero para usted, ¿cómo termina viendo este vínculo de jugadores que sin duda promete, ¿no?, para ese Mundial? Sí, no, yo creo que tenemos una nómina muy importante donde está muy completa. De línea por línea, es la nómina más completa que yo he visto de la selección de Venezuela. Aunque por ahí dicen que hay jugadores que se quedaron por fuera, que pueden estar, como no, hay muchos jugadores que pueden estar, pero yo creo que en ese momento los que están son los que son. Sí. Y no, bueno, ahora tenemos mucho más tiempo para seguir trabajando, para que los profesores arreglen el equipo y lo preparen físicamente muy bien. Eso fue una de las pequeñas cosas que yo tuve en la Copa Libertadores. Yo nada más tuve 10 días de preparación para viajar. Entonces es muy importante la preparación física y el conjunto, que los muchachos se acoplen al juego del profesor, y yo creo que vamos a hacer un buen papel en el Mundial. ¿Se ve dirigiendo la selección en algún momento? No, en realidad ahorita no pienso en eso. Ok. Vale, bien. Este fue toda esta entrevista con el director técnico de Bucaneros de La Guaira Futsal, Samir Badra, es jugador de nuestra selección nacional en su momento de fútbol de salón. De verdad, profe, agradecerle por su tiempo y bueno, este mensaje final para todos los venezolanos que logren ver esta entrevista en esta cuarentena, el mensaje de quedarse en casa, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, y les recuerdo a todos, la única manera de terminar con esta pandemia es quedarnos en casa. Y si sales, usar tu tapabocas. Muy bien, fue Samir Badra para Futsal Total 40 en este segmento denominado La Hora de Giovanni. Agradecido, profe, y muy buenas noches. Gracias, hasta luego.